de todo eso. Listo, perfecto. Entonces ya voy a compartir pantalla, me avisen si ya lo están viendo ahí, por favor. Ya se ve, Juanes. Listo, perfecto. Entonces, y ahí ya está en pantalla completa, ¿cierto? Sí, ahí ya la vemos en pantalla completa. Listo, perfecto. Entonces demos inicio pues a la charla entonces. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Vanessa Alarcón, estudiante de octavo semestre, y la noche de hoy les voy a hablar un poco sobre cirugía mínimamente invasiva. Entonces, en la tabla de contenido vamos a dar una pequeña introducción, cirugía y arte, una línea de tiempo, con puntos de inflexión importantes, generalidades de la laparoscopia, instrumental y acceso a la cavidad abdominal, preparación del paciente, fisiología de la cirugía mínimamente invasiva, ventajas y desventajas, indicaciones y contraindicaciones, complicaciones, cómo estamos ahorita con la cirugía mínimamente invasiva, el futuro y aplicaciones alternativas de aprendizaje. Acá a la derecha tenemos a uno de los mayores exponentes actualmente de la cirugía mínimamente invasiva, que es Antonio Elasi, un médico catalán que ya vamos a ver la importancia que está teniendo en este momento. Entonces acá les traje esta foto que es el quirófano Optimus del Hospital Clínic de Barcelona, en donde precisamente está Antonio Elasi, que él es el jefe del servicio de cirugía gastrointestinal de este hospital y director del Instituto Quirúrgico de Elasi. Acá en esta foto le está haciendo una gastrectomía, precisamente una cirugía mínimamente invasiva, y podemos ver cómo este quirófano está completamente equiparado de todas las herramientas y de toda la tecnología de punta pues para generar esta filosofía de cirugía. Entonces esta frase me gustó mucho cuando estaba revisando el tema, que es: la cirugía de mínima invasión no es una disciplina en sí misma, sino más bien una filosofía de la cirugía, una manera de pensar. Me llama mucho la atención porque así es. Todos sabíamos, o bueno, todos comprendemos que la cirugía convencional, dejando de lado este tipo de cirugía, es la cirugía donde se abre el paciente, donde se expone completamente en las cavidades y donde se trata de llevar un desenlace obviamente óptimo del paciente, pero pues dentro de todo esto bueno hay repercusiones, y como en la cirugía mínimamente invasiva, que es generando pequeñas incisiones y lo menos traumático posible, se generan resultados igual o mucho mejores que los de la cirugía abierta. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, a manera de introducción, la definición es: la cirugía de mínima invasión es el método para realizar operaciones mayores a través de incisiones pequeñas, a menudo utilizando sistemas de imagen en miniatura de alta tecnología para reducir el traumatismo de la exposición quirúrgica. Listo. Digamos que la contraparte, o bueno, primero que todo, hay varios tipos de cirugía mínimamente invasiva. La laparoscopia es la que vamos a hablar esta noche y es, digamos que la más común, pues por así decirlo, pero hay otros tipos de cirugía mínimamente invasiva, como son la toracoscopia, la artroscopia, la cirugía endoluminal y endovascular, el SILS y LES, que ya les diré qué significa, el NOTES, la cirugía mínimamente extracavitaria y la cirugía mínimamente invasiva encaminada al tratamiento del cáncer. Entonces, estos son los tipos. Hoy vamos a hablar de la laparoscopia, que su contraparte sería la laparotomía. Entonces, acá tenemos las imágenes de estos tipos de cirugía mínimamente invasiva que se están presentando hoy en día y que son muy útiles para todos los pacientes y todo el volumen de pacientes que estamos teniendo. Entonces, empezando por la laparoscopia, podemos ver, si ven mi cursor acá. Entonces, en la laparoscopia vamos a tener que, como ya lo dijimos, o bueno, si queremos tener una definición un poco más acertada de la laparoscopia, va a ser que es una técnica quirúrgica de visualización directa de las vísceras del abdomen sin abrir propiamente al paciente, como sería en la laparotomía, llenando esa cavidad de un gas que en el mejor de los casos es el CO2, aunque se han descrito otros gases, pero la elección es el CO2,
para crear así un espacio y poder introducir la cámara y todos los dispositivos que nos generan y nos permiten realizar esta cirugía. Esa es la laparoscopia en la cavidad abdominal. Tenemos otras técnicas que son, si en términos prácticos serían lo mismo, solo que cambia el sitio anatómico, que sería la toracoscopia en la cavidad torácica y la artroscopia, que sería en las articulaciones, puede ser de rodilla, de hombro, de cadera. Tenemos también, por ejemplo, algo muy importante, que son estas que estamos viendo acá arriba, que son las SILS, que son las Single Incision Laparoscopic Surgery, o LES, que son Laparoscopic Single Site Surgery, que es una laparoscopia, pero solamente con una incisión en el abdomen del paciente. La laparoscopia convencional, que es la que vamos a ver ahorita, tiene entre 3 a 5 incisiones en donde se meten, como ya les voy a explicar más adelante, todos los dispositivos. Pero entonces esta nueva rama de la cirugía mínimamente invasiva va a generar eso, que genera aún menos repercusiones tisulares en el paciente. La cirugía mínimamente extracavitaria también es muy importante porque nos permite, por ejemplo, llegar a espacios donde no hay cavidades virtuales ni reales, como por ejemplo si queremos hacer una resección de un riñón en el espacio retroperitoneal, que es mucho más complicado que digamos hacer una resección de algún órgano abdominal, o por ejemplo de la glándula suprarrenal. Esta es la cirugía que vamos a utilizar. Y digamos que por último, la más avanzada que estamos teniendo hoy en día en la cirugía mínimamente invasiva es el famoso NOTES, que no es más que el Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Es la cirugía mínimamente invasiva de menor invasión, y me lo permiten decir así, porque no genera cicatriz alguna, no se está haciendo ninguna incisión. Se utilizan los orificios naturales de la persona, sea boca, ano, vagina o uretra, para encaminarse desde ese orificio a generar la cirugía eh, de manera atraumática. Entonces, estos serían los tipos de cirugía mínimamente invasiva y el que vamos a hablar, la laparoscopia. Entonces, bueno, para empezar, así como para poner un poco de historia y un poco de arte en todo este tema, les voy a mostrar 5 obras o 5 pinturas de, de la medicina, en donde podemos ver esta lección de anatomía por el doctor Willem van der Meer en Holanda, en donde él hacía disecciones en un monasterio allá en Holanda. Invitaba, acá podemos ver solo hombres, pero en la descripción de la pintura invitaba a cualquier persona que quisiera ser parte de esta disección. ¿Qué nos llama la atención de esta pintura? Las técnicas de asepsia y antisepsia que no se están utilizando. Como bien sabemos, pues el año fue 1617. En esa época todavía no se había descrito ninguna de estas técnicas de asepsia o antisepsia. Y pues como podemos ver, sin guantes, sin gorros, sin tapabocas, todos aglomerados. Y en la descripción muestran o describen un olor completamente, un hedor completamente mal, que lo disipan con las velas y con el humo de estas velas. Entonces ahí podemos ver esta pintura. Sí, esta es otra misma lección, pero ya de otro doctor, que es muy particular porque las disecciones en esa época y todavía, o las autopsias, se comienzan siempre por la cavidad abdominal, abriendo la cavidad abdominal, y esta la están empezando por el brazo de la persona que está ahí. Esta es una persona que era un ladrón y que cuando le hicieron la autopsia quisieron saber cuáles eran las características que lo hacían como tan buen ladrón, si me permiten decirlo, porque no lo atrapaban, y cuando lo atraparon, por fin pudieron revisar toda la anatomía para ver si había alguna alteración fisiológica o anatómica que explicara esta condición del señor, pero nunca se llegó a nada. Entonces esta es la otra disección. Otra disección del doctor Belpo en la Charité de París, en donde el hombre fue muy famoso por describir muchas cosas en la medicina, como el vendaje de Belpo, la hernia femoral, el canal inguinal y la fosa isquiorrectal, que todos llevan su nombre. Pero como podemos ver en estas 3 disecciones, las técnicas de asepsia y antisepsia no se estaban llevando, todos aglomerados, y era más bien como una lección. O sea, todos estaban aprendiendo, no les importaba toda esta parte de limpieza y asepsia y antisepsia. Ya siguiendo más contemporáneamente, tenemos las pinturas de Thomas Ekins. Esta se llama The Gross Clinic. Este es el doctor Samuel Gross,
en Filadelfia, en donde podemos ver lo mismo. Las técnicas de asepsia no se estaban llevando, pero lo más llamativo de todo es que hay como un auditorio detrás de esta cirugía que se está llevando. Está el doctor Samuel Gross, que es este personaje que está acá, y Thomas Eakins, que es el pintor que está atrás. Es un autorretrato de él pintando toda la escenografía de esta cirugía y se puede ver como en este escenario la gente opinaba, la gente le preguntaba en la cirugía al cirujano qué era lo que estaba haciendo y pedían opiniones, había debate de todo. Entonces eso es lo que más llama la atención de esta pintura. Igualmente, otra pintura de Thomas Eakins de Agnew Clinic, acá podemos ver lo mismo, un anfiteatro, un teatro de cirugía donde está el paciente preparándolo y este doctor de acá es el doctor David Agnew, que le pintaron esta pintura en homenaje a su 70, a su cumpleaños número 70, en donde a Thomas Egnis, que es el que está acá en toda la derecha, le pagaron $750, que hoy en día serían aproximadamente $20.000. Entonces podemos ver cómo en estas 5 pinturas no se ve ninguna técnica antisepsia ni asepsia. No se ve ese espectro que estábamos viendo en la primera diapositiva del quirófano Optimus en Barcelona, que es completamente pulcro, limpio, con todas las técnicas de limpieza, privado, y acá se ve todo público. Esas son las diferencias que quiero recalcar ahorita. Entonces eso es lo que les estaba comentando. Pasaron de un escenario mucho más romántico, de debate, de opinión, de discusión, a ya un escenario completamente ideal para la práctica clínica o quirúrgica. Y bueno, algo muy importante son las líneas o la línea de tiempo, los puntos de inflexión, que van a ser 4 principalmente. La primera en 1846, que fue cuando llegó la anestesia. Antes los procedimientos quirúrgicos eran menores, los cirujanos no se consideraban doctores y solo generaban o solo hacían drenajes de abscesos, curación de heridas que casi siempre terminaban en amputaciones, y las cirugías eran completamente rápidas, lo más rápido posible porque pues el paciente no estaba anestesiado. La anestesia en ese entonces era como darle bebidas alcohólicas a los pacientes o alguna medicina alternativa o herbal para que no sintiera tanto dolor. Entonces, cuando llegó la anestesia, todos estos procedimientos se pudieron alargar, se pudieron hacer de una manera mucho más pulcra, más detenida, más detallada. El segundo punto de inflexión son las técnicas de asepsia y antisepsia por Joseph Lister. Él las describió, aunque no las inventó, no las inventó, pero él las describió y las volvió muy populares. Y pues como ya todos conocemos al doctor Ignaz Semmelweis, que fue el que describió el lavado de manos y todo esto, que también fue muy importante porque la gente o los pacientes que operaban después de la cirugía salían con fiebre, sepsis y pues se morían debido a la cirugía prácticamente. También tenemos otro punto que es Stanley J. Dudrick, que fue el que presentó la nutrición parenteral, y esto fue un avance importantísimo, sobre todo en la cirugía gastrointestinal, que permitió generar o producir gastrectomías, resecciones gástricas y de todo el tubo digestivo de una manera mucho más controlada. Y por último, el que más nos importa en este momento y en esta charla es el doctor Sem, que fue el primero en hacer una cirugía laparoscópica en un humano, porque la primera personalidad o el primer personaje que hizo una laparoscopia, ya lo vamos a ver enseguida, que fue este señor George Kelly, alemán, internista y cirujano. En 1901 fue el encargado, o bueno, fue el primero en describir una cirugía laparoscópica, pero en un perro, en la cavidad abdominal de un perro, con este dispositivo que tenemos acá. Y ese otro señor muy importante, Harold Hopkins, fue el que describió y que como que permitió el desenlace de los lentes de laparoscopia, que vamos a ver más adelante. Bueno, otros personajes importantes como Ignaz Semmelweis con el lavado de manos que describí o que comenté anteriormente, Sir William Halsted, que es el pionero de la cirugía moderna. Ahorita más adelante les voy a comentar un poco sobre él, pero algo muy importante que él decía, y que cuando llegó digamos que las primeras pintas de la laparoscopia fue que, pero si me escuchan,
Sí, Juanes, Aló, sí, aló. sí te escuchamos. Listo. Bueno, Sir William Halsted lo que hizo fue que, o bueno, todo el grupo de estos cirujanos, cuando empezaron a ver todas estas primeras pintas de la paroscopia y los primeros avances, se empezaron como a asustar porque iban a perder su legado, todo su poderío en la cirugía. Y lo que ellos hacían era que a los estudiantes les enseñaban, haga una, vea una, haga una y enseñe. Y así eran todos. Los estudiantes de cirugía tenían que hacer muchísimas, tenían que ver y ayudar en muchísimas cirugías antes de poder ser cirujanos. Y como les digo, antes los cirujanos eran cirujanos menores, no se consideraban médicos ni siquiera. Y bueno, este último personaje, Thomas Stars, fue el primer doctor que hizo el trasplante hepático y digamos que a él se le reconoce por este gran avance, pero también se dice que este gran avance no fue solamente por parte de la cirugía, sino también por parte de la anestesia y de todos los fármacos que generan la inmunosupresión para poder aceptar de manera adecuada el órgano en el paciente que se le va a trasplantar. Listo, generalidades de la laparoscopia, como ya comentamos la definición de la laparoscopia, anteriormente se utilizaba para diagnosticar solamente. Este es el doctor Sem, el que les comenté anteriormente, que fue el primero en hacer la apendicectomía laparoscópica, y a la derecha Philippe Mouret, que fue el primero en hacer una colecistectomía laparoscópica. Actualmente la laparoscopia se utiliza como diagnóstico, pero más que todo como terapéutico, como ya bien sabemos. Algo muy importante que tenemos que aprender, y de pronto ya la charla va más encaminada a la parte quirúrgica, ya no tanto de historia, pero tenemos el instrumental, que se va a dividir principalmente en cuatro instrumentales, aunque hay muchísimos más, pero les quise traer estos que son como los más básicos para que se vayan llevando estos mensajes y les vayan quedando las cosas más claras. Entonces tenemos el aplicador, que es el que pone los clips, que es por ejemplo para generar la hemostasia cuando queremos cortar alguna arteria y evitar la hemorragia. Las tijeras, que su función es cortar. Los graspers, que si lo ven acá, tienen esta particularidad que su función es de traccionar tejidos. Cogen el tejido, se cierra y traccionan para permitir la cortada o la disección o demás funciones que van a hacer las otras pinzas. Otra de las pinzas, otro de los instrumentos, dispositivos que tenemos disponibles son las tiras de disección, que son los homólogos a las Kelly en la cirugía laparoscópica. Tenemos muchísimas clases, como lo pueden ver acá, hay diferentes clases de tijeras, de graspers, de tiras de disección. Y como pueden ver en esta imagen inferior, es muy importante aprender el adecuado sí, el adecuado agarre de estos dispositivos, que es poner el primer dedo en la parte más posterior y el cuarto y tercer dedo en este orificio. Entonces así es como se tiene que coger. Siguiendo con algo muy importante en la laparoscopia, que son los trócares, son los puertos, o sí, los puertos que nos permiten la entrada de los dispositivos de la laparoscopia hacia la cavidad abdominal. Hay varios tipos de trócares, como podemos ver acá tenemos un trócar de punta roma y un trócar de punta aguda. Los trócares de punta roma se utilizan más que todo cuando se va a generar un acceso eh, cerrado y que no es ciego. Ahorita lo vamos a ver mejor, pero es cuando, por ejemplo, vamos a pasar el primer trocar y por donde se va a pasar la cámara, para evitar así desgarres y lesiones vasculares o de las vísceras cuando se pasan estos puertos. Tenemos el de punta aguda, que ya se pasa después de pasar el primero, que es por donde se pasa la cámara, y se asiste con la cámara, se ve cómo va entrando el de punta aguda para evitar cualquier tipo de complicación por la inserción de estos trócares. A la derecha podemos ver cómo es el esquema o cómo son las características de un trócar, cuáles son las funciones que tiene, y acá en la parte superior podemos ver todas estas funciones que tienen, pero la principal es que tiene una camisa, y esa camisa es la que permite que cuando se vaya a insuflar, porque para la laparoscopia, como ya lo dijimos, se necesita introducir un gas, que en el mejor de los casos es CO2, para distender la cavidad abdominal. Esta parte del trócar evita que ese gas se salga por la función de camisa que tiene. En esta parte podemos ver, podemos ver
que es por donde se mete el gas para distender la cavidad abdominal. Acá podemos ver cómo se mete el aire en este balón para que quede completamente sellado en la parte ya interior de la cavidad abdominal y con esta parte se fija externamente. Les traje un video para que puedan, para que puedan verlo de una forma más adecuada. Si se está escuchando el video. Creo que no, Juanes. Bueno, igual eso lo música, pero entonces ahí acá lo que estamos viendo es la anatomía del trópico, y en donde estamos explicando cada uno de las partes. Entonces, si quieren ahí para que la apuntar, entonces esto es como la y que se sale es como queda y por ahí es donde se introducen los dispositivos para la parte. Listo, entonces esas son como a grandes rasgos la última tecnología que hay en los troques. Bueno. Siguiendo con la presentación, entonces tenemos algo muy importante también que son los lentes. Los lentes pues son los que permiten conectarlo a la cámara y poder ver la imagen en la torre laparoscópica como la vamos a ver ahorita todo. Y pues hay diferentes tipos de ángulos. El que más se utiliza es el de 30 grados, pero tenemos el de 0 grados que pues nos permite solamente ver una visión de frente. Si estamos apuntando el lente hacia la pared abdominal, pues solo vamos a ver eso. Pero el de 30 y el de 45 grados nos da una mayor apertura de la capacidad de poder ver más y pues se acomoda más a las necesidades que estamos viendo. Acá tenemos cómo se ve arriba, cómo se ven los lentes y, y pues la disposición anatómica del lente que describió Hopkins. Esto ya es mucho más avanzado, pero él como lo describió en su época. Bueno, acá tenemos los accesos. Los accesos son muy importantes. Hay tres tipos de accesos, el abierto y el cerrado. Y el cerrado se divide en dos, en ciego y no ciego. Tenemos acá el abierto, que es precisamente hecho por un trocar de Hasson, que tiene esta longitud entre 33 y 40 centímetros y un diámetro que varía entre 5 a 12 milímetros. Hay de 5, de 10, de 12 milímetros. Entonces acá tenemos otro... pero entonces voy a ver cómo hago para compartir para que puedan escuchar. Ahí están viendo el video ya. Sí, ya lo estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces acá describen toda la técnica, pero vamos a adelantar esa parte para que vean ya como tal cómo se hace. Ahí abajo están los subtítulos que van explicando cada elemento que van a utilizar para poder generar este acceso abierto de la cavidad abdominal con el trocar de Hasso.
Bueno, cualquier duda que vayan teniendo, cualquier pregunta que tengan, me pueden preguntar sin ningún problema. Aunque acá está. Ya. Listo. Entonces ahí están haciendo toda la disección de la cavidad eh, abdominal con todos estos elementos que les mostraron previamente. Siempre se hace cerca al ombligo para generar digamos que para generar la menos cicatrización posible. ¿Por qué? Porque donde está el ombligo es donde la parte del abdomen donde es más sensible, como más débil. Entonces por ahí se puede entrar mejor. Eso se hace más en los otros accesos que los vamos a ver más adelante. Pero en esta parte estamos viendo el abierto y el abierto se hace un poco inferior a la región umbilical y ahí están pasando los puntos para ahorita fijar el trocar y que no se vaya a salir. Pero entonces se hace en esta región para que estéticamente no se genere tanto daño en la piel y no se quede una cicatriz o que la gente no quiere tener en algún momento. Bueno, ¿cómo van hasta ahora? Muy bien, Juanes. Listo, perfecto. Entonces ahí le está llegando el trocar, ahí ya lo introducen y como les dije ese es el puerto por donde se van a introducir todos los dispositivos. Ahí ya le van a meter el gas para distender la cavidad abdominal y generar esta distensión para poder visualizar de manera correcta todos los órganos. Ahí lo están fijando y entonces ese sería el acceso abierto a la cavidad abdominal. Ahí podemos ver ya cómo entran y así es como se vería. Primero entra la cámara y después se hacen las otras incisiones para los otros dispositivos. Listo. Entonces, acá tenemos los otros tipos de accesos que son los cerrados, que son el ciego y el no ciego. El ciego sería con la aguja de Veres, que es básicamente introducir esta aguja en todo el ombligo para poder generar la insuflación y ya después pasar el trocar. Esto digamos que no se utiliza mucho y el que más se utiliza es el acceso abierto porque es el que menos complicaciones genera a la hora de distender y de introducir los trócares, como cuáles serían las complicaciones, lesiones vasculares o lesiones de las vísceras, las mayores. Y tenemos el OptiView, que es un trocar transparente que permite la introducción de lente con la cámara para poder
pasar el trocar directamente sin tener que hacer todo este proceso como lo vimos en el abierto. Pero pues por cuestiones de tiempo no lo voy a mostrar, pero pues él lo tiene. Bueno, sigamos acá. Otra cosa muy importante es la torre de la paroscopia, que va a estar compuesta por el monitor, el neumoinsuflador, la fuente de luz, receptor de imagen y algunos tienen dispositivos de energía. Entonces el monitor pues va a ser, digamos, que una de las piezas más importantes porque van a ser los ojos del cirujano en esta cirugía. Y hay varios tipos de monitores, cada vez hay más monitores mucho más tecnológicos, con mejor calidad de imagen, y en algunos casos se generan cirugías que son híbridas, son cirugías que se hacen dos en una. Entonces hay dos equipos de cirujanos, uno haciendo una cirugía endoscópica y el otro haciendo una cirugía laparoscópica, en donde el monitor lo separan a la mitad y van viendo cada uno su parte, o incluso pueden llegar a tener dos monitores. Hay otros que tienen el monitor con un pequeño recuadro que permite la monitorización del paciente con todos sus signos vitales, la capnografía y demás, y eso por ese lado del monitor. También tenemos el neumoinsuflador, que es demasiado importante porque es el que nos va a generar y nos va a permitir el paso del gas del CO2 a través del trocar y la distensión de la cavidad abdominal. Lo más recomendado de esta presión y de este flujo del CO2 es mantenerlo entre 12, máximo 15 milímetros de mercurio. El promedio es de 12 milímetros de mercurio. Si se genera más de esta presión, se van a generar complicaciones que las vamos a ver más adelante. La fuente de luz, fundamental, porque recordar que la cavidad abdominal es una cavidad virtual que toca distenderla para poder verla y es una cavidad que está oscura. Entonces se necesita luz para poder verla. El receptor de imagen, que es donde se va a conectar la cámara, el lente y va a proyectar o extrapolar la imagen al monitor. Muy importante, dispositivos de energía en casos de emergencia donde se pueda llegar a ir la luz en el sitio o en el quirófano donde se está realizando la cirugía. Bueno, preparación del paciente. Esto es también muy importante. La posición del paciente depende de la cirugía. Acá les trae dos imágenes que son Trendelenburg y Trendelenburg inversa. Trendelenburg sería la de la izquierda y Trendelenburg inversa la de la derecha. No hay una posición establecida para las laparoscopias, dependiendo de la zona anatómica, la región, del órgano que se vaya a operar, se va a poner la posición del paciente que se requiera. Entonces tenemos, por ejemplo, la más normal pues es de cúbito supino, pero vamos a tener, por ejemplo, en decúbito lateral para hacer una nefrectomía o una supranalectomía para poder acceder de manera ideal o de manera oportuna al retroperitoneo. Vamos a tener que ponernos al paciente en una inclinación de 45 grados para poder llegar y generar una adecuada laparoscopia y poder hacer una esplenectomía. También tenemos que se tiene que poner el paciente en decúbito lateral, también inclinado, con almohadas en los puntos de presión para poder hacer la toracoscopia que vimos anteriormente y así poder expandir completamente el tórax. Y bueno, muy importante también cuando tenemos al paciente con una posición de Trendelenburg inversa o reversa, depende también de la patología del paciente, estar pendiente, pero eso también es más trabajo del anestesiólogo, de la trombosis venosa profunda. En cuanto a la anestesia, hay muchos aspectos de la anestesia que se pueden tocar en este punto, pero lo que más se recomienda es anestesia general. Completamente, hay literatura y autores que recomiendan otro tipo de anestesia, pero esta es la que más se ha aceptado. Lo más importante del anestesiólogo es que pueda entender correctamente todo el neumoperitoneo, cómo se genera el neumoperitoneo, las complicaciones del neumoperitoneo, porque esto puede generar repercusiones a largo plazo o incluso a corto plazo en el paciente. Entonces, eso por ese lado. Tenemos entonces acá la fisiología de la cirugía mínimamente invasiva y acá podemos ver cómo existe el rombo del éxito, que es, hagan de cuenta, como una cancha de béisbol. Tenemos acá en home, donde se va a poner como lo vimos ahorita. Depende también de este rombo del éxito cambia dependiendo de la posición del órgano que queremos ver en el paciente, que queremos operar.
Y el home siempre va a ser el telescopio, donde se va a poner el lente para poder ver, que se va a pasar, como recordemos, con un trocar de punta Roma para evitar cualquier tipo de ruptura, y ya las otras incisiones que se van a hacer con un trocar de punta aguda. La primera base va a ir la mano derecha, que normalmente va a ser o la pinza de disección, o las tijeras, o el electrocauterizador en algún caso. Y en la mano izquierda vamos a tener casi siempre las grasper, que son el dispositivo utilizado para traccionar. En la segunda base es donde vamos a tener el órgano que queremos ver. Y digamos que una de las consecuencias del neumoperitoneo, que si se aumenta la presión que está acá, más de 15, o un flujo de CO2 más de 30, se van a poder presentar estos efectos locales, como son la distensión peritoneal, la reacción vagal, la elevación del diafragma, porque si distendemos la cavidad abdominal, se distiende el diafragma y se disminuye la capacidad pulmonar. Vamos a tener efectos sistémicos como la hipercarbia, precisamente por esto, la acidosis al haber mucho CO2, e incremento de la poscarga, las catecolaminas y de la carga miocárdica. Entonces, ventajas de la laparoscopia, que permite una mejor visualización de toda la cavidad abdominal con ampliación de las imágenes. Acá en esta imagen izquierda podemos ver una cavidad abdominal en una laparotomía, donde se ven los órganos, se ven bien, pero si vemos a la derecha en el monitor, se ve mucho más detallado, se ve mucho más pulcro y se puede generar mucho mejor la cirugía por este medio. Tenemos menor traumatismo tisular, porque no se genera una herida desde la apófisis sifoides hasta la pubis, sino que se generan incisiones de 5 milímetros pequeños, entre 3 y 5 heridas en los lugares que ya les mostré. Menor CIRS, menor inflamación, menor infección del sitio operatorio, como ya lo vimos en charlas anteriores en el mismo grupo, menor edema de tejidos e intestinos y menor estancia hospitalaria. Esto es de las cosas de los aspectos más importantes, porque reduce costos en el ámbito hospitalario. La gente sale de una laparoscopia y se recupera mucho más rápido que un paciente que estuvo expuesto a una laparotomía. Y la posibilidad del procedimiento diagnóstico y terapéutico, que cada vez es más grande, cada vez se va viendo más esta disciplina o esta filosofía aplicada en los pacientes. Esta es otra característica muy importante, una ventaja, que es la fluorescencia del verde indocianina, que se utiliza para destacar o resaltar las estructuras vasculares y así no lesionarlas cuando se está generando todo este proceso. Entonces esto es algo que solamente se puede hacer con la laparoscopia, porque es una especie de filtro que nos muestra correctamente todas las estructuras vasculares para evitar lesionarlas. Desventajas: el neumoperitoneo. Algo que hay que entender es que el neumoperitoneo es como el mejor amigo y el villano de toda la laparoscopia. El neumoperitoneo va a existir y se tiene que dar para que se pueda generar esta laparoscopia, pero ya si se aumenta la presión o si se aumenta el flujo de este CO2, va a generar reducción en la función respiratoria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a seguir. Reducción de la función respiratoria por aumento de la presión intratorácica, aumento de la presión de la vía aérea, una capacidad vital disminuida, va a generar hipercapnia por estimulación del nervio simpático. Esto es muy importante porque va a generar taquicardia, va a generar aumento del gasto cardíaco y va a aumentar la presión venosa capilar, generando un problema, y el órgano primordialmente afectado va a ser el riñón, porque va a aumentar la presión venosa renal, disminuyendo la perfusión renal y disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Entonces es muy importante tener en cuenta que el neumoperitoneo no se puede como menospreciar, no se puede dejar pasar tan fácilmente. Se tiene que estar muy pendiente de este, porque es el que nos va a permitir hacer la laparoscopia, pero es el que también nos puede llegar a generar una complicación del paciente y de la cirugía. Indicaciones: como les di, indicaciones son prácticamente todas, y con el paso del tiempo casi todas las cirugías abiertas se van a poder hacer por laparoscopia, pero también tenemos algunas contraindicaciones, y no solamente la laparoscopia va a ser la disciplina, la filosofía indicada, la única que se tenga que hacer con los pacientes. Contraindicaciones van a ser múltiples intervenciones abdominales previas, en donde los pacientes que ya han tenido varias cirugías
van a generar adherencias en las vísceras y en la cavidad abdominal, evitando, por ejemplo, el paso de los trócares de manera adecuada, el paso del CO2 y la visualización de la cavidad abdominal. La inestabilidad hemodinámica también es una contraindicación muy grande porque en los pacientes con shock hipovolémico por un trauma o un shock séptico, pues no van a poder responder de una manera mucho más adecuada cuando se les genere la sedación para poder hacer este procedimiento laparoscópico. Ellos sí ya se les tiene que hacer una laparotomía dependiendo del caso de cada paciente. Factores de riesgo anestésicos tales como patología cardiovascular o cardiopulmonar. Pacientes que tengan este tipo de patologías no van a reaccionar o no van a responder muy bien a la insuflación con CO2, entonces es mejor no hacer laparoscopia. Y pues acá, como ven en la foto, la última contraindicación, que es el tamaño de la lesión a extirpar. Si tenemos que extirpar un tumor de esta magnitud, no sería lógico hacer una laparoscopia para resecarlo completamente para después sacarlo por la laparotomía, porque no sale un tumor de esta magnitud no sale por las incisiones que vamos a hacer por la laparoscopia. Complicaciones: técnica instrumental, neumoperitoneo. Técnica instrumental con la inserción de los trócares, como ya dijimos, sobre todo con los de punta aguda, cuando se está haciendo un procedimiento ciego, y lesiones con las pinzas, cuando se mete un dispositivo o cuando se introduce un dispositivo sin verlo con la cámara antes. El neumoperitoneo, como ya lo hemos hablado, que genera arritmias por esta respuesta simpática que está generando, la inestabilidad hemodinámica, colapso cardiovascular, y una muy importante que no habíamos hablado es el embolismo aéreo. El CO2 se difunde por los tejidos, puede llegar al torrente sanguíneo y ahí genera el embolismo aéreo. Bueno, en esta diapositiva les quería mostrar qué es lo que se está haciendo en la universidad, cómo nos están enseñando todas esas técnicas básicas de la laparoscopia en dispositivos completamente caseros, pero que cumplen la función de la laparoscopia en la parte más básica, que es la que necesitamos en el pregrado. Entonces acá tenemos el primer video, en donde consiste en poner 5 aros negros desde un tornillo que tenemos allá que no se ve a este. En 1 minuto se tiene que hacer. Entonces ese sería un ejercicio. Acá, para que veamos todo, lo voy a parar. Acá otro ejercicio es pasar este cordón por estas argollas. Entonces ahí se puede distinguir los tipos de dispositivos que estamos teniendo. En la derecha tenemos el Grasper y en la izquierda tenemos las de disección de Maryland, que se llaman. Y lo que se tiene que hacer es que se tiene que traccionar con el Grasper, soltar con el Grasper, coger con la disección y así pasar por cada argolla. Ese sería otro ejercicio. Acá tenemos las otras dos actividades que nos enseñan, que esta es la más complicada, esta que están viendo acá, que es cortar solamente la parte de arriba del guante con las tijeras, sosteniéndolo con el Grasper en 1 minuto. Esa es la actividad más complicada que se nos permite hacer en esta práctica, pero que es fundamental. Por este lado tenemos la última práctica, que es simplemente coger esos aritos, aunque ahí lo están haciendo de una forma que no es la adecuada. Coger el arito con la Grasper, pasarla a la disección y dejarlo en la tapa blanca. Y esas serían las 4 actividades que se nos enseñan en la práctica de la universidad. Bueno, otra cosa muy importante que la gente ha escuchado mucho y que se ha hablado mucho de esto y que de pronto es incluso un mito, que son los videojuegos y la cirugía laparoscópica. Se ha dicho que la gente que juega videojuegos estos videojuegos pueden repercutir positivamente o relacionarse positivamente con la cirugía laparoscópica, y estos estudios quisieron, o estos personajes quisieron corroborar esto, y acá a la derecha tenemos una revisión sistemática y a la izquierda un caso sin controles, en donde se dieron cuenta que, a pesar de que en algunos estudios que vieron en la revisión sistemática, en el metaanálisis, se dieron cuenta que de pronto los cirujanos que en algún momento jugaron videojuegos pudieron tener alguna ventaja en cuanto a hacer la laparoscopia en un tiempo menor,
de menos complicaciones, pero el p-value y la significancia estadística era muy bajita para poder determinar o corroborar enfáticamente de que los videojuegos son completamente buenos o se relacionan positivamente en la cirugía laparoscópica. Al final de ambos artículos exponen que hace falta más evidencia, una evidencia mucho más fuerte, estudios mucho más grandes que evidencien que los videojuegos pueden ser beneficiosos. Aunque en este caso sin controles dicen que son beneficiosos para calentar las manos, para hacer un warm-up antes de la cirugía, aunque pues también se puede discutir. Bueno, ¿cómo estamos ahorita con la cirugía laparoscópica, que sería la cirugía robótica o la de Da Vinci, que como podemos ver acá en la imagen de la derecha, es la primera vez que los cirujanos se alejan del paciente, y se van a unas consolas, que por eso es que los artículos buscan mirar esto, y pueden, esta cirugía robótica, este Da Vinci, lo que busca es minimizar o maximizar, si se puede también, todos estos movimientos y volverlos mucho más sutiles de los cirujanos para con el paciente. Entonces acá tenemos en la cirugía robótica 4 brazos, que en un video que les vamos a mostrar más adelante nos explican cuál es la función de cada uno. Y esta cirugía robótica no solamente está en Estados Unidos y en Europa, ya en Colombia la tenemos. Y se hacen muchas cirugías laparoscópicas por este medio y los cirujanos y el paciente se ha visto beneficiado por montones con esta nueva disciplina. Entonces les voy a poner el video, me avisa si se está escuchando. Con sus 4 brazos, el robot Da Vinci proporciona una mayor precisión quirúrgica. Los controla el cirujano desde el centro de control del equipo, la consola, situada a unos metros de la mesa de operaciones. Desde ella, el cirujano maneja los 2 mandos o manipuladores que mueven los 4 brazos que sostienen el instrumental con el que se interviene al paciente. En este caso, es el doctor Ignacio Pascual, director del Departamento de Urología de la Clínica Universidad de Navarra, el que aborda una prostatectomía radical dirigida a extirpar tumores de próstata. Uno de los brazos es el encargado de portar la cámara, que transmite las imágenes de la región anatómica interna que se va a intervenir hasta la consola del cirujano. La visión en 3 dimensiones, con profundidad de campo y una óptica de hasta 12 aumentos, muy superior a la de la laparoscopia, permite al cirujano una mayor precisión en sus movimientos, al tiempo que la ergonomía del sistema le ofrece la misma destreza de movimientos que en la cirugía abierta. La consola cuenta también con pedales, de forma que el cirujano con sus pies controla parte del instrumental. El personal de enfermería trabaja en la zona estéril próxima al carro del paciente y a la mesa de operaciones y se encarga del intercambio de instrumentos y endoscopios según vaya precisando el cirujano. El sistema incorpora también un carro de visión en el que se integra el equipo de procesamiento de imágenes. El robot Da Vinci elimina el temblor natural de la mano del cirujano y permite una mejor visualización del campo anatómico que se opera. Además, el instrumental está diseñado de forma tal que permite obtener 7 grados de libertad de movimiento, prácticamente similar a la movilidad de la mano del cirujano. Hasta la fecha, las especialidades médicas en las que existen indicaciones para la utilización quirúrgica del sistema son, además de urología, ginecología, cirugía general, cirugía cardiotorácica, cirugía pediátrica u otorrinolaringología. El Da Vinci, un robot para la cirugía del siglo XXI. Listo, perfecto. Entonces, podemos... Y esto es una cosa muy importante también que les quería comentar, que es una página que se fundó en el 2013, en donde hay más de 72.000 cirujanos de 180 países que permiten hacer congresos remotos, cirugías en vivo, y lo que ellos buscan es volver todo el aprendizaje completamente globalizado, es gratis, y la gente o los estudiantes de medicina, los residentes,
todos están en pro de aprender. Ellos lo que quieren es enseñar y que la gente esté mucho más motivada. Entonces les recomiendo esta página en donde pueden revisar cirugías, temas, hay cursos, todo con la cirugía. Entonces esta es una de las herramientas que les quería recomendar el día de hoy. Bueno, el futuro de la cirugía, ¿cuál sería? Entonces el futuro de la cirugía sería la cirugía 4.0. El año pasado salió en la National Geographic esta edición de la revista que se llamaba Cirugía 4.0, pero ¿qué quiere decir 4.0? Quiere decir que la cirugía ya ha pasado por las 4 revoluciones. La humanidad ya pasó por 4 revoluciones industriales, la primera siendo en Manchester, Inglaterra, cuando los campesinos dejaron el campo y pasaron a la ciudad a aglomerarse y a generar mucha más materia. La segunda cuando empezaron con todos los combustibles, el gas, el petróleo y los medios de transporte como los aviones y los carros. La tercera, cuando ya llegó el internet, las computadoras y toda la información. Y la cuarta, ya cuando va a haber toda esta inteligencia artificial, toda esta inteligencia biológica y física que nos va a permitir en el campo quirúrgico llegar a la cirugía 4.0, que ya es dejar de escribir como vimos en las disecciones y en las lecciones de disección de los médicos de 1600, de 1800, dejar de las prótesis y los trasplantes, que fueron como la segunda revolución, como lo vimos con Thomas, el primer doctor que hizo el trasplante hepático, y ya pasar a esta cirugía completamente digital, en donde el cirujano navega, diseca, corta y sutura datos en lugar de tejidos. Es una cirugía completamente innovadora, completamente prometedora, en donde cada cirugía, el doctor y todo el instrumento, todo el equipo quirúrgico aprende más sobre el paciente, aprende más sobre las técnicas, hacen una retroalimentación al final y miran cada vez que el paciente que vaya llegando después va teniendo un mejor resultado porque van aprendiendo y van guardando estos datos, esta información. Acá a la izquierda podemos ver cómo en una feria que hicieron en el 2017 en Düsseldorf, Alemania, tienen la idea de poder hacer cirugías que transatlánticas ya se han hecho, pero de una forma mucho más digitalizada y mucho más tecnológica, en donde el doctor que está acá, es el que está haciendo la cirugía, y los que están en el televisor pueden estar completamente en primera persona viendo al paciente, viendo la cirugía, recomendando, incluso debatiendo dentro de la cirugía, como lo vimos en las pinturas que eran los anfiteatros llenos de gente atrás. Esta sería una forma mucho más pulcra, mucho más limpia, mucho más tecnológica. Esto es uno de los avances de los campos de la medicina más llamativos que hay hoy en día. Por eso, acá tenemos al doctor Antonio Elasi, el catalán que les conté al principio de la charla, viendo ya el Da Vinci 11, que este robot ya hace movimientos que los otros eran incapaces de hacer, que como vieron en el video limita o mejora todo este movimiento natural de los cirujanos. Y acá en la esquina superior derecha podemos ver cómo la utilización de los iPad ya está mucho más establecida y es precisamente para monitorizar y mejorar toda la calidad de la cirugía de los pacientes en la laparoscopia. Bueno, y por último les quería mostrar unas aplicaciones que sería esta Touch Surgery, y acá les tengo un video, pero es un poco largo, solo les quiero mostrar la primera parte hasta que llegue a la cavidad abdominal para que puedan ver de qué se trata. Es una aplicación que tiene todas las cirugías, tiene laparotomías, laparoscopias, tracoscopias, todas las que revisamos y las que no también, y paso por paso le va explicando a uno en los letreros que le va apareciendo acá abajo qué es lo que se tiene que hacer en la cirugía, cuáles son los procedimientos, las herramientas que tienen que utilizar, la posición del paciente, la evaluación incluso preanestésica en algunas la permite. Entonces digo yo que es una aplicación, una herramienta muy útil, sobre todo para nosotros los estudiantes de medicina y ahorita en la pandemia, que hasta ahora estamos pudiendo entrar a salas de cirugía para poder repasar todos estos temas, toda esta teoría que hemos venido aprendiendo en estos últimos meses. Ahí estamos viendo cómo hicieron el acceso abierto del trocar de Hasson. Ahí están poniendo al paciente en una posición de Trendelenburg inversa y ahí vemos cómo pasan la cámara por el trocar. Entonces, ahí ya va a empezar.
Y esta aplicación es muy buena porque combina el aspecto digital y el aspecto real. Entonces va mostrando cómo el paciente digital, digamos el esquema que nos mostraron ahorita, y ya una imagen de verdad, cómo van metiendo ahí el trocar de punta aguda, por donde se van pasando todas las los otros dispositivos, siempre, siempre la cámara revisándolos, de que no vayan a generar lesión. Ahí ya la cavidad abdominal completamente extendida. Y entonces ahí ya, eso es una colistectomía lo que van a hacer ahí. Pero entonces yo creo que por tema de tiempo la dejamos ahí y ustedes la pueden ver en la aplicación que se llama Touch Surgery. Está, está ahí en App Store para que la descarguen, la puedan ver. Y otra aplicación, que esta ya es un poco más didáctica, también es muy interesante, que se llama LevelX. Tiene 4 aplicaciones, que tiene la vía aérea, pulmonar, gastro y cardio. Y de acá de este no tengo video, pero este también lo pueden descargar y lo pueden ver, le pueden cacharrear. Ahí pueden ver cómo literalmente uno genera toda la cirugía por parte de uno y es más como un juego, como si uno fuera el lente y fuese la misma tijera, la misma grasper y puede ir disecando y generando todos estos movimientos de la paroscopia que les hablé hoy. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por la atención, por asistir a la charla y por el compromiso con el grupo. Estoy muy contento de poder haberles explicado un poco de esta disciplina que me apasiona, esta filosofía, y pues espero que les haya gustado bastante. Muchas gracias. Gracias. Excelente, Juanes, pues una visión muy pues amplia, sintetizada un poquito para hacer algo como tan grande, sin embargo, que lo deja uno como con muchas ganas de aprender más. Muchas gracias, muy buena charla. No, muchas gracias, Nico. Igual cualquiera que tenga alguna pregunta y se la pueda aclarar en este momento, bienvenido. Estuvo muy chévere, gracias. No, a usted muchas gracias por asistir y por tener compromiso con el grupo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que el martes 3 de noviembre también tenemos otra charla, entonces los esperamos en esa también y que estén muy atentos a todas las actualizaciones en Instagram y en todas partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.